Buenas tardes con todos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para dar inicio con el webinar. Bien, mi nombre es Linda Cardona, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. Hoy voy a realizar la presentación del webinar correspondiente a la asignatura de Estudios Sociales. El tema es Dictaduras de América Latina, el caso de Pinochet en Chile y la consolidación del régimen neoliberal. Nuestro docente invitado es el doctor Juan Aguas Ortiz. Él es licenciado en Lingüística, máster en Docencia Universitaria, máster en Historia de la Ciencia, doctor PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en la educación superior. Ha laborado en el Comando Conjunto de Educación y Doctrina, Colegio Militar Abdón Calderón en la ESPE, ha colaborado en diferentes departamentos, tales como Instituto de Idiomas, Unidad de Educación a Distancia, Unidad de Educación Continua y en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Se ha desempeñado también como director académico de la Universidad Yat Chay y como docente en el programa de maestría en educación de la Universidad Politécnica del Carchi. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, doctor. Podemos dar inicio con el webinar. Buenas tardes con todas y con todos. Agradezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE por este espacio, especialmente a la doctora Cardona, quien cada vez que tenemos estos espacios nos digna primero con su presencia y con esa gran capacidad que tiene para coordinar estos espacios. Muchas gracias. Nuevamente reitero el saludo para todos los presentes, en este caso 13. Quisiera por favor, antes de iniciar, indicarles de que siempre que utilizamos estos medios, algo suele suceder, podría fallar algo. El sonido en muchas ocasiones se vuelve un problema. Espero que, por favor, si es que pasa algo, ustedes puedan volver a ver la grabación, que en esos casos suele suceder de que cuando uno transmite en vivo, en las grabaciones se escucha mejor y se ve mejor las presentaciones. Con eso quisiera dar inicio a este espacio que se llama Las Dictaduras en América Latina y tiene que ver con el caso del general Augusto Pinochet en la hermana República de Chile y la consolidación del régimen neoliberal. Para todos ustedes este tema, bueno, para algunos de ustedes quizá este tema sea nuevo, para otros a lo mejor lo estudiaron alguna vez cuando estuvieron en el colegio. Sin embargo, el día de hoy trataremos de llevar este complejo, esta trama de complejas historias a una historia entendible. Tengo que decirles de que el caso de Chile no es particular para esa sociedad. El que vamos a relatar el día de hoy es análogo para toda América Latina, porque representa en sí lo que ha sucedido en la historia del desarrollo de nuestros países. Esto especialmente porque desde inicios del siglo pasado, es decir, desde inicios del siglo XX, han existido muchas tendencias específicamente económicas que han tratado de influir en el proceso del desarrollo que han tenido los países a lo largo de 100 años. Imagínense, estamos ya en el siglo XXI y a pesar de que han pasado ya casi 3 décadas de este nuevo siglo, todavía vivimos la influencia de esos procesos que iniciaron en el siglo XX. Me refiero específicamente a la expansión de los países llamados del primer mundo, y que en esa expansión fueron delineando también la forma como se fueron desarrollando el resto de países latinoamericanos. Esta forma de influencia siempre ha tenido que ver con los recursos que tienen los países, y cuando hemos hablado de recursos hemos hablado paralelamente también de aquellos pequeños grupos que en los países han decantado o han alineado sus intereses a los intereses de las grandes transnacionales, que en este caso representan a los países industrializados. Estas relaciones que son complejas y que en 40 minutos no se podrían explicar de una forma clara, nos dejan en una simple conclusión. El desarrollo que ha alcanzado Latinoamérica y los países que contiene esta parte del continente desde Centroamérica hasta Sudamérica ha sido siempre el producto de un constante tipo de relaciones que se han demarcado en intereses, más que todo de tipo económicos.
podríamos decir que el caso que vamos a presentar el día de hoy nos deja ver claramente cómo las formas de pensamiento, las tendencias de pensamiento económico van dibujando esa especie de desarrollo en los países. El caso de Chile nos permitirá entender eso el día de hoy, porque Chile es uno de los poseedores de los recursos de las materias primas que en América Latina son más importantes para los países industrializados. Y es precisamente ahí donde desarrollaremos el tema del neoliberalismo, que va tomado de la mano con el desarrollo del socialismo. Entender el tema del día de hoy entonces nos lleva primero a saber de que estamos en la década de los años 70 en el siglo pasado, cuando el socialismo, que como veremos más adelante lo explicaremos para que se trate de entender qué significa el socialismo y también el neoliberalismo, aterriza por primera vez en Chile. Y cuando este proyecto se convierte en el representante de la clase obrera, del común el común de las personas en Chile, este se convierte a su vez en un obstáculo para la industrialización o para el progreso del comercio internacional, donde están inmersos esos intereses de las grandes transnacionales. Entonces, primero abordaremos el tema de Salvador Allende, que es un tema esencial para entender cómo llegó el neoliberalismo a Chile, y luego de escuchar, luego de procesar esta información, iremos ya directamente y abordaremos el tema del neoliberalismo. Espero que estas dos presentaciones que vienen a continuación, la una que tiene que ver con el abordaje y el aterrizaje en sí del socialismo en Chile, y luego su caída para dar espacio al neoliberalismo como una fuente de pensamiento y también como política económica predominante, sirvan para entender cómo estas sociedades se desarrollan. Vuelvo a repetir, el caso es chileno, pero se pega mucho a nuestra realidad y entiendo que en ocasiones ustedes podrán interpretar esta información que vamos a ver hoy día con todos los acontecimientos que nosotros hemos podido ver a lo largo de nuestras propias vidas y en nuestro propio país. Bien, dicho esto, entonces vamos de este momento a hablar un poco del socialismo en Chile, y para eso vamos a observar y también escuchar una cierta clase de información que es importante para aquello. Cabe mencionar que al final de esto tendremos un espacio, y si es que nace alguna pregunta y tenemos tiempo, pues ojalá podamos abrir un espacio de interacción. Seguimos entonces ahora con el socialismo en Chile para luego entender qué es el neoliberalismo. Salvador Allende nació en Valparaíso en el año de 1908 y perteneció a una familia de clase media acomodada. Estudió medicina y ya desde su época de estudiante universitario formó parte de los grupos de tendencia de izquierda. Más tarde combinó su dedicación a la política con el ejercicio profesional. En 1937 fue diputado por la ciudad de Valparaíso. Más tarde, entre 1939 y 1942, se desempeñó como ministro de Sanidad. Al final de su labor en este cargo se convirtió en el líder indiscutible del Partido Socialista. Así se presentó a las elecciones presidenciales por 4 ocasiones, en 1952, 1958, 1962 y 1964. En todas ellas Allende perdió, pero su participación se alineó siempre al impulso de las tendencias de pensamiento socialista. En las elecciones de 1970, tras una dura batalla en contra de varios proyectos de sociedad antagónicos e imposibles de conciliar, Allende resultó victorioso y fue proclamado presidente de la nación el 24 de octubre de 1970. Desde la fecha de comienzo de su mandato, el 3 de noviembre, Allende enfrentó la presencia de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA por su acrónimo en inglés, principalmente por la vigilancia que los Estados Unidos realizaba a los militares de alto rango, quienes eran partidarios de la subordinación del poder militar al poder civil. Por otra parte, desde los primeros meses de su gobierno, Allende ejecutó un plan de acción centrado en medidas reformistas para nacionalizar importantes empresas chilenas que hasta ese entonces habían estado en manos privadas. Estas pasaron a ser dirigidas por cooperativas de trabajadores asesorados por funcionarios del gobierno.
Además, se concretó la nacionalización del cobre y se dejó sin efecto el pago de indemnizaciones a las empresas norteamericanas. Esto significó su enfrentamiento con los Estados Unidos, quienes a partir de ese momento apoyaron abiertamente a los grupos opositores al gobierno socialista de Salvador Allende. Esta oposición se estructuró en distintos frentes. A pesar que Allende y su gobierno contaban con un apoyo importante por parte de la ciudadanía, en particular de los sectores populares, esta se fue cristalizando aún más, especialmente con los enfrentamientos abiertos de la oposición que había iniciado, en virtud de sus propios intereses y de los intereses de sus pares en el extranjero, una franca lucha de clases. La escena describe la lucha entre el sector más pudiente de Chile en contra de organizaciones de trabajadores, campesinos y pobladores urbanos. Es lo que hoy se conoce como la lucha neoliberal en contra del poder popular. Allende y su forma de gobierno es lo que la historia describe como la vía chilena al socialismo. En este contexto, hay que subrayar que el enfrentamiento de clases se agravó por la presencia de problemas económicos. La inflación se hizo incontrolable, ya que las alzas salariales y los gastos del Estado fueron financiados con emisión de circulante sin base de sustentación en la producción, la cual se vio disminuida y contraída como consecuencia del bloqueo económico iniciado por los Estados Unidos y el permanente conflicto que vivían muchas empresas privadas. A esto se agregan problemas de distribución de alimentos y bienes, lo que hacía difícil la condición de vida del común de la población. Este clima de desabastecimiento y crisis, empeorado por la oposición de distintos sectores políticos, se tradujo en numerosas movilizaciones a favor y en contra del gobierno de Allende. La más importante fue la paralización del yacimiento de cobre, que paralelamente se realizó junto a la huelga de los gremios de transportistas. A esto se sumaron conflictos en universidades y en los colegios de profesionales de médicos y profesores fundamentalmente. Este panorama dibujó una división profunda en todos los ámbitos de la vida de los chilenos. Ante tal situación, Allende en 1973 decidió iniciar el diálogo con la oposición demócrata cristiana para realizar un plebiscito y consultar a los chilenos en torno a la continuidad de su régimen o para la convocatoria a nuevas elecciones. Estos intentos fracasaron y tras una serie de medidas radicales tomadas especialmente por la oposición, los partidos de derecha recurrieron al recurso del golpe de Estado militar. En junio de 1973 hubo un primer intento de golpe, conocido como el Tancazo. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabezó un golpe militar, durante el cual el bombardeo aéreo y el asedio de las fuerzas militares del Palacio de la Moneda terminó con la vida de Salvador Allende. La historia en torno a la muerte del presidente Allende ocupa todavía el interés de varios estudios, que sostienen diversas hipótesis sobre su muerte. Hasta el momento, la versión oficial cuenta que Salvador Allende, frente a su inevitable destino, se suicidó. Allende rechazó las exigencias de rendición y murió en el Palacio Presidencial. En 1990 su cuerpo fue exhumado de la tumba anónima en la que se hallaba y recibió en Santiago de Chile un enterramiento formal público. En resumen, los acontecimientos tal como se han relatado, es decir, con la muerte de Allende como representante de la clase trabajadora, representa el fracaso de la vía chilena hacia el socialismo. De hecho, en plena Guerra Fría varios estudios han señalado que su gobierno fue un ensayo en solitario de una fórmula en la que no creyeron ni el bloque soviético ni Cuba. Hay que recordar que en ese tiempo el mundo vivía las consecuencias de la Guerra Fría. Este fue un enfrentamiento político, económico, social y militar, y también informativo, iniciado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se desarrolló entre el bloque occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. En este contexto geopolítico y económico, el proyecto de Allende para llevar a Chile al socialismo se mostró como una amenaza por los Estados Unidos, quienes junto a la oposición de derecha chilena, en contubernio con la CIA, diseñaron hasta dos planes para derrocarlo, tal como habíamos indicado anteriormente. Estados Unidos inyectó recursos para la desestabilización económica de Chile. Allende para ese entonces no contaba con una amplia mayoría política. Subrayemos entonces que ni sus reformas sociales, como la nacionalización de la minería del cobre, ni la aceleración de la reforma agraria, ni el congelamiento de los precios de las mercancías, ni el aumento de los salarios sirvieron para estabilizar la crisis social que desde adentro había sido organizada por la oposición y desde el exterior
por las empresas privadas norteamericanas. Si bien Allende consiguió hacer frente a la primera insurrección armada, no pudo hacer nada en contra del ataque perpetrado por uno de sus más fieles generales, el general Augusto Pinochet, quien el 11 de septiembre lideró una rebelión acordada entre los mandos de los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas chilenas para derrocarlo. El momento del ataque militar y de la desaparición del presidente Allende es recordado en la historia como el uso de todo el poder de las Fuerzas Armadas en contra de un solo hombre, en este caso de un chileno de izquierda que fue elegido para gobernar por el pueblo. Una vez que el representante del socialismo en Chile, el presidente Allende, fue eliminado del panorama político chileno, se inauguró lo que muchos textos de historia han denominado el terror del régimen militar. Es aquí donde podemos ya entrar en materia y hablar sobre Augusto Pinochet y la instauración del neoliberalismo en Chile. Bien, como ustedes han podido observar en este video, lo que vemos es la presencia de un proyecto económico que en el caso de Chile, por ejemplo, busca nacionalizar la riqueza de los chilenos. Nacionalizar quiere decir llevar todos los recursos y las ganancias que éstas pueden tener hacia el beneficio de los chilenos, los propietarios de la riqueza. En este caso, ese modelo económico se presenta a través del socialismo, y el socialismo está representado por el ya fallecido expresidente Salvador Allende, que como ustedes acaban de ver, cuando el modelo económico no es aceptado en un país, sucede lo que aquí en nuestro país ha pasado. Se han golpeado las puertas de los cuarteles para derrocar a esos gobiernos. Pero el caso de Salvador Allende es el caso de un gobierno que representa a los obreros, que representa al común de los chilenos. Entonces, cuando aparece en escena, en este caso ustedes están viendo en pantalla la figura de Augusto Pinochet, un general que le fue fiel a Salvador Allende supuestamente, y que en un momento de la historia decidió darle la espalda, y fue prácticamente a través de ese espaldarazo que ascendió el neoliberalismo, una corriente contraria al socialismo, y que, como veremos a continuación, también ha tenido su proceso y también sus consecuencias. Entonces observemos esa parte de la información para luego tratar de entablar algún tipo de diálogo con todo esto que vamos adquiriendo en este proceso. Augusto Pinochet Ugarte nació en la ciudad de Valparaíso, Chile, en el año de 1915, y tal como hemos señalado antes, llegó al poder tras derrocar e influir en la muerte del presidente electo Salvador Allende. Durante los ataques militares realizados al Palacio de la Moneda, lugar donde se encontraba Salvador Allende en el último día de su mandato, la historia chilena registra un momento de transición entre dos tendencias de pensamiento económico. Adviértase, pues, que la muerte de Allende es el fin del proyecto socialista, mientras el ascenso de Pinochet al poder representa la aparición del neoliberalismo como pensamiento hegemónico al frente del manejo de las cuestiones de Estado chileno. Avanzando en el tiempo, encontramos que entre 1973 y 1990, periodo de duración de la dictadura militar, la corriente de pensamiento neoliberal impresa por Pinochet en su gobierno trajo a Chile un cierto momento donde la economía chilena mostró un importante crecimiento. Sin embargo, la exposición de este país al capitalismo significó una cruda represión en contra de la oposición política, acompañada de la constante violación de los derechos humanos de una gran parte de la población chilena. Para entender mejor el desarrollo de este tipo de política, analicemos brevemente la trayectoria personal y profesional del personaje en cuestión, Augusto Pinochet. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte se graduó de la escuela militar en el año de 1936 con el grado de teniente de infantería y más tarde continuó sus estudios en la especialidad de geopolítica. Durante su carrera militar fue encargado de realizar misiones de relativa importancia hasta que en 1956 formó parte de la delegación militar chilena que visitó los Estados Unidos de Norteamérica. 10 años más tarde había alcanzado el grado de coronel y poco después se le confió el mando de la 4ª División de Ejército. A partir de ese momento, su prestigio dentro de las Fuerzas Armadas fue en constante aumento.
En 1969 alcanzó el generalato y la jefatura del Estado Mayor del Ejército Nacional. Tras el triunfo de la Unidad Popular, encabezada por la izquierda de Salvador Allende en 1970, Pinochet sirvió como catalizador para recoger y amasar el malestar de los sectores más conservadores del ejército y de la sociedad chilena. Esto, por supuesto, tras ciertos cambios realizados en la cadena de mando del ejército, le sirvió para alcanzar el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En ese cargo, y con el apoyo de los Estados Unidos del 11 de septiembre, Pinochet encabezó el golpe de Estado que derrocó el régimen de Salvador Allende. Este, que se había negado a rendirse, encontró el fin de sus días tras un fuerte bombardeo y el asedio de las tropas del Palacio Presidencial. En este punto debemos abrir un breve paréntesis para explicar el significado del apoyo de los Estados Unidos a Pinochet a través de su oficina de inteligencia de la CIA, en la muerte de Salvador Allende y el ascenso de Pinochet al poder. En 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, autor del genocidio atómico de Hiroshima y Nagasaki, decretó la creación de la Agencia Central de Inteligencia CIA, como el principal instrumento de espionaje e intervencionismo político a nivel mundial, para consolidar el rol de los Estados Unidos como una hegemonía a nivel global, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, este país y sus aliados resultaron vencedores del conflicto bélico internacional. A partir de ese momento, se recrudeció la rivalidad con otra superpotencia surgida en las mismas circunstancias históricas. Nos referimos a la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, más conocida como la Unión Soviética. La labor de la CIA para mantener la supremacía hegemónica de los Estados Unidos en el mundo se generó principalmente alrededor de los preceptos de la Guerra Fría. Washington decidió actuar sin contemplaciones izando la bandera del anticomunismo y el antisovietismo, por lo cual desde 1960 y a lo largo de casi 20 años se dio en Latinoamérica un reguero de golpes de Estado que incluyó a repúblicas como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, etc. El libreto aplicado en todos estos países era siempre el mismo. El primero, la obligación de la ruptura de las relaciones con Cuba, dado que en medio de la Guerra Fría los Estados Unidos habrían descubierto bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en territorio cubano. Este fenómeno, conocido como la crisis del Caribe, había puesto a ambas potencias cerca de una guerra nuclear. Por otra parte, las exigencias de los Estados Unidos para reprimir fuertemente toda manifestación comunista se orientaban precisamente a reducir todas las ideas y tendencias de este tipo. Entiéndase que el comunismo, desde su aparición, se manifiesta como una doctrina económica contraria al capitalismo, que en su base doctrinaria defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. En este contexto, los medios de producción estarían en manos del Estado, que sería el encargado de distribuir los bienes de manera equitativa y según las necesidades. La represión al comunismo y de sus preceptos se expandía por parte de la CIA y se inculcaba en la sociedad de Latinoamérica como elementos militares patrióticos y de defensa de la sociedad, que en muchos casos se realizaba con la ayuda de la Iglesia Católica. Dicho en palabras más claras, la intervención de la CIA para reprimir el comunismo en América Latina significó una serie de ejecuciones extralegales, persecución masiva, tortura, desapariciones y el exilio político. Por un largo periodo, estas acciones se convirtieron en el pan de cada día de todos los latinoamericanos. Volviendo a nuestro tema de origen, Pinochet, con la ayuda de la CIA, después de la muerte del presidente Salvador Allende, desencadenó una dura represión social con el objetivo de eliminar a la oposición política de izquierda. En efecto, concentró sobre su posición como dictador casi la totalidad de los poderes del Estado. Los servicios de inteligencia organizados al inicio de la dictadura tuvieron un importante papel en la represión y caracterizaron el régimen autoritario que instauró desde su llegada al poder. Lo curioso es que la persecución de los opositores al régimen de Pinochet traspasó incluso las fronteras chilenas. Existieron atentados fraguados en Chile que se materializaron en Argentina, en los Estados Unidos y en España en contra de todos sus opositores políticos. Tras la promulgación de varias actas constitucionales, en 1980 Pinochet promovió eficazmente la aprobación de una nueva constitución de carácter autoritario, la misma que a futuro aseguró su permanencia en el gobierno hasta 1989.
Eliminada toda oposición política y sindical, su régimen instituyó una nueva política económica basada en los principios neoliberales y monetaristas del capitalismo. Su severo plan de ajuste no solo supuso un drástico recorte de los salarios y la privatización de las empresas públicas, sino que el recuento en cifras de su gobierno muestra que en las casi 2 décadas de su dictadura y represión de los movimientos de izquierda provocó más de 3.000 asesinatos y desapariciones. Sin embargo, esto no es todo. En el 2011, la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech, reveló en un segundo informe que las víctimas de la dictadura de Pinochet superaban las 40.000 personas. Por otra parte, las recesiones, es decir, la disminución de la actividad comercial e industrial de 1975, 76, 1982 y 83, la economía diseñada por su régimen habría experimentado una gran expansión, hasta el punto que su modelo económico fue admirado por los seguidores de la derecha en toda Latinoamérica. En algunos sectores a esta expansión se la llamó el milagro económico de Chile. El plan económico, en un contexto social notoriamente polémico, consistió en la aplicación del neoliberalismo económico. Su implantación obedeció a los preceptos de la dictadura para subsanar las fallas y desequilibrios provocados por los gobiernos anteriores. En resumen, la aplicación de la política económica del neoliberalismo muestra en el exterior a Chile como un país estable, pero en el interior como una nación fragmentada cuya población fue fuertemente vulnerada de sus derechos. El modelo que llevó a Chile a ser llamado el milagro económico consistió básicamente en la aplicación de la siguiente agenda. Se generaron drásticas reducciones del gasto público y de la oferta monetaria. Asimismo, se impulsó la privatización de las empresas estatales. Se eliminó los obstáculos para el desarrollo de la libre empresa. Se implementó además la reducción del proteccionismo arancelario y se impulsó el fomento de la inversión extranjera. Este tipo de medidas, en resumidas cuentas, habría convertido a Chile a largo plazo en el pueblo más rico de Latinoamérica, pues durante la dictadura de Pinochet se habían registrado los niveles más bajos de corrupción, la tasa de mortalidad infantil más baja y el menor número de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza. En Chile se empezaba a plantear que el neoliberalismo podría ser un ejemplo de crecimiento para el resto de países de la región. Sin embargo, estos galopantes procesos de éxito fueron, como dijimos antes, no solo el resultado de la mortandad y persecución que se instauró en el régimen de Pinochet en Chile, sino también el aumento de la riqueza de pequeños grupos de poder afines al gobierno pinochista y a la desaparición de una gran parte de la clase media de ese país. En resumen, si revisamos la literatura, muchos economistas no consideran que el modelo chileno obedezca a una gestión extraordinaria del golpista Augusto Pinochet. Pues, ¿qué podía saber un militar sobre la economía científica? Obviamente nada. Su único y gran mérito económico fue pedir asesoramiento a personas donde aparece la figura de Milton Friedman y los llamados Chicago Boys. Estos últimos, un grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Con esta política económica, Chile habría entrado a competir en la expansión del mercado internacional, inmerso en el concepto de la globalización, pero al mismo tiempo, como hemos señalado antes, a costa no solo de una enorme deuda social enraizada principalmente en la represión, desaparición y muerte de los chilenos de izquierda, sino también por haber recibido la ayuda de los Estados Unidos para derrocar al presidente Salvador Allende y por otra parte, para favorecer a los grupos económicos minoritarios afines de su gobierno. Pinochet, antes de su muerte, viajó a Gran Bretaña para una intervención quirúrgica, y en ese país debió hacer frente a una orden de detención que lo retuvo en Londres durante varios meses. En el proceso intervino un juez español quien acusaba a Pinochet de la muerte de ciudadanos españoles en el periodo de su dictadura militar. Sin embargo, tras varios procesos fallidos de la justicia de ese país, Pinochet volvió a Chile el 3 de marzo del año 2000. A su retorno, a pesar de que intentó alejarse de la vida pública, se mantuvo en el centro de la actualidad por la infinidad de demandas presentadas en su contra por los atropellos a los derechos humanos cometidos durante su gobierno, detenciones ilícitas, apremios ilegítimos, asesinatos e incluso terrorismo de Estado. Muchos de esos delitos fueron llevados a cabo en el extranjero, como ya lo hemos citado antes.
En el 2006, tras 7 días de internado en el Hospital Militar de Santiago, Augusto Pinochet falleció el 10 de diciembre. Inmediatamente después de ser pública la noticia de su muerte, el país experimentó una espontánea polarización entre quienes lloraban y los que celebraban su muerte. Controversial hasta el último momento, Augusto Pinochet fue velado en la escuela militar, recibiendo honores en calidad de general de ejército, pero no como expresidente de la República. El gobierno de Michelle Bachelet negó la posibilidad de un funeral de Estado para el exdictador. Pinochet había muerto a los 91 años de edad, pero nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes, y si bien su muerte significó su desaparición física, sus ideas y su forma de pensar quedaron escritas en la Constitución de 1980, una constitución que no permitía el desarrollo de la democracia, la participación ciudadana y que protegía en forma descarada a los grandes empresarios y él mismo de la ley chilena. Es una enorme coincidencia que Pinochet haya fallecido en la misma fecha que el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras cumplía arresto domiciliario por el caso Caravana de la Muerte. Nos referimos a una estela de asesinatos, torturas, desapariciones y muchas de ellas envueltas aún en una nebulosa. Antes de terminar, debemos mencionar que la historia de la dictadura militar no se enseña en las escuelas de Chile. El tema es muy polémico y a pesar que su relevancia sigue ocupando las conversaciones entre expertos y la población en general, se mantiene como un capítulo oscuro de la sociedad chilena. El general dictador, estratega de una economía neoliberal y traidor al gobierno del presidente Salvador Allende, durante su existencia proclamó muchos mensajes. Entre ellos existen frases muy violentas en contra de la sociedad izquierda y sus opositores. Quizá una frase que refleja su forma de pensar es la siguiente: cerca del final de mis días quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de todo y que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado. Asimismo, entre los grupos que recibieron el golpe más fuerte de su dictadura se encuentran muchas frases y más que todo preguntas como las siguientes: ¿dónde está? ¿Dónde quedó su cuerpo? Son las interrogantes de los familiares que todavía en el 2021 esperan encontrar al menos los despojos de sus desaparecidos. A pesar de ese clamor, poco es lo que se ha hecho hasta el presente. En el año 2017, Michelle Bachelet, a poco de terminar la presidencia, lanzó un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluyó el programa de búsqueda y destino final de detenidos desaparecidos. En el 2021, este informe debería presentar una hoja de ruta con objetivos, responsables, recursos y mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados. En lo que corresponde a la historia del Ecuador, Juan Paz y Miño, historiador ecuatoriano, relata que a comienzos de 1956, el entonces mayor Augusto Pinochet Ugarte llegó a Quito como integrante de la misión militar chilena encargada de reorganizar la Academia de Guerra del Ecuador. Regresó a su país a finales de 1959, no sin antes recibir honores y condecoraciones por su servicio al país. 17 años más tarde, en 1973, se produjo el golpe militar dirigido por el general Augusto Pinochet, que derrocó al presidente Salvador Allende. A pesar de ello, en 1992, Pinochet retornó al Ecuador y fue recibido por amigos militares. El presidente Rodrigo Borja no lo recibió e incluso declaró que ese general no era bienvenido al país. Fue una actitud digna y correcta, pero recibió la amplia crítica y un tenaz ataque por parte de los líderes de la derecha política y particularmente del socialcristianismo, aupados por la gran prensa de esos tiempos. En el año de 1997 se concretó una nueva visita de Pinochet al Ecuador, en el marco de la reunión de los comandantes de los ejércitos latinoamericanos. En Quito recibió la condecoración de la medalla Vencedores de Tarqui por parte del comandante del ejército ecuatoriano, pero la visita mereció el rechazo ciudadano y las protestas callejeras. Gobernaba en ese entonces Fabián Alarcón Rivera, en calidad de presidente interino del país, quien no se pronunció sobre esa presencia. Paz y Miño finalmente señala que el neoliberalismo implantado por el régimen de Pinochet era y sigue siendo un modelo que añoran las élites más conservadoras del Ecuador. No importa que para instalarlo sean afectados los derechos humanos con las más atroces medidas de represión y autoritarismo.
Este tipo de economía abierta basada en los supuestos del mercado libre y la iniciativa exclusivamente privada va acompañada con la implantación de políticas de fuerza para someter a las poblaciones. Ha sido, finalmente señala, la experiencia de América Latina en su historia más inmediata. Muy bien, entonces como ustedes han podido ver en estos dos videos que hemos preparado, dicho sea de paso, hemos hecho un gran esfuerzo por recuperar más que todo las imágenes que aquí se han presentado. Ha sido en algunos casos un tanto difícil encontrar el archivo de aquellas fotografías que representan aquellos momentos, como el que ustedes acaban de ver, por ejemplo, al final, cuando el general Pinochet, años antes de su muerte, estuvo aquí en Quito y donde ustedes acaban de escuchar, recibió una condecoración por parte de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo en la calle existían grandes manifestaciones, y precisamente porque esas manifestaciones demostraban o se alineaban de alguna manera con la historia chilena, que como acabamos de ver, tiene que ver con el surgimiento del socialismo como una fórmula que en algún momento los chilenos determinaron que podía funcionar para poder llevar a su país en las vías del desarrollo. Chile es uno de los países en América Latina que tiene la mayor cantidad de recursos en materia prima. Es uno de los que, por ejemplo, produce cobre y a nivel mundial está en las listas de los primeros países de la producción de estos metales. Es en ese sentido entonces que cuando el socialismo llega y representa a los obreros, representa al pueblo, se supone que la riqueza que tiene el país, como decíamos antes, se retribuye inmediatamente en el desarrollo, salud, educación, vivienda, infraestructura vial, infraestructura de todo tipo. Pero lo que ocurre es que a pocos años de instaurado el socialismo, este cae porque hay una fuerza, una corriente de pensamiento opositora, una corriente de pensamiento que está al frente del socialismo, que es el neoliberalismo. Es lo que nosotros aquí en Ecuador constantemente llamamos la lucha entre la derecha y la izquierda. Y podríamos decir que y de hecho, decimos que la derecha es aquel segmento donde se representa esta parte del pensamiento neoliberal, y la izquierda es aquella donde se representa la corriente del pensamiento socialista. Y cuando hablamos de que existe un modelo socialista o un modelo neoliberal, lo que se pone en la base de la discusión es el contrato o las funciones que desempeña el Estado. Porque en el socialismo, por ejemplo, el Estado, es decir, todos los organismos que tiene un país, el Estado se define como los organismos de un país, me refiero a los ministerios, a todas las instituciones y organizaciones que tiene para su desarrollo, se dedican con exclusividad a proveer o a satisfacer las necesidades de sus pobladores. Por el contrario, el neoliberalismo o la derecha, como hemos dicho aquí, que comúnmente la llamamos de esa manera, al contrario del socialismo, predica que el Estado debe reducirse. Y en esa reducción es donde aparece el concepto de las privatizaciones, donde aparece el concepto de que el ciudadano, para acceder a un determinado servicio, debe pagar por ese servicio, cuando ese servicio, entendiendo el contexto chileno y de su producción de minerales, por ejemplo, debería ser costeado por el Estado, por la misma riqueza que tiene un país. Son en estos contextos donde se desarrollan este tipo de eventos como los que hemos ahora descrito en este webinar. Hemos visto el ascenso del socialismo como una fuerza de izquierda que tan pronto como llega y trata de instaurarse, es derrocada por el neoliberalismo, y en este caso representada por las fuerzas militares de Chile. Las fuerzas de los poderes militares a los que los chilenos les dieron la responsabilidad de cuidar por la seguridad de los chilenos, pero no para gobernar un país. Es así que ustedes acaban de ver, por ejemplo, que
los militares neoliberales instauran su gobierno con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y específicamente con su agencia, la CIA, que es la que trata de, en favor de los intereses económicos que tienen las grandes multinacionales extranjeras estadounidenses, instaurar gobiernos afines a sus propios intereses económicos. El tema como tal tiene una complejidad que, en el caso de que alguien de ustedes desee expandirlo o desee investigarlo aún más, pues en la literatura tenemos varios artículos científicos, libros que se han publicado alrededor del tema. Ustedes encontrarán en esas publicaciones científicas diferentes formas de abordar la problemática chilena. En este caso nosotros lo hemos desarrollado desde la arista del enfrentamiento del socialismo y el neoliberalismo y cómo las dos fuerzas se debaten para poder avanzar en las historias de los pueblos. Para terminar, tendría que decir que el socialismo, el neoliberalismo o cualquier otra tendencia de pensamiento, de corriente de pensamiento, actualmente ha provocado que Latinoamérica llegue a convertirse en lo que es, un conjunto de países que todavía viven en las vías del desarrollo. No hemos logrado encontrar la unidad nacional. Solamente tenemos tendencias de pensamiento, tendencias de izquierda, tendencias de derecha, tendencias de izquierda extremas, tendencias de derecha extremas, como es el caso que acabamos de ver ahora con el caso Pinochet. Es un caso de la derecha en su extremo más agudo, donde incluso hemos visto que hay una ola de una nebulosa de todavía desaparecidos, de muertos y de un tanto de secuelas que han creado heridas que los chilenos todavía no han podido cerrar. Pero en este contexto los pueblos latinoamericanos todavía no hemos logrado hacer lo que han hecho los asiáticos, por ejemplo, los países asiáticos, me refiero cuando digo asiáticos, en el hecho de haber encontrado en su propia identidad un tipo de unidad que el día de hoy incluso les convierta en aquella ola que se expande en el mundo y que amenaza no solamente con convertirse en una potencia mundial, sino también que amenaza el poder hegemónico de las actuales superpotencias. Estamos en un momento de la historia del mundo, del globo, de nuestros países, de Ecuador, de Chile. Hay muchas otras historias parecidas a estas que nos dicen claramente de dónde venimos. Esto nos debería decir claramente en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El caso del neoliberalismo en Chile es un caso particular que debe recordarse en la historia y que además, para nosotros que estamos ahora en la academia, debe ser de particular atención porque no deben pasar por desapercibidos. Bien, muchas gracias. Yo quisiera saber a la doctora Cardona si es que hay alguna pregunta o tenemos espacio para interactuar por un momento. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Señores estudiantes, ¿alguna pregunta? A ver, el señor Javier Romero puede activar su micrófono, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Saludos con todos. Doctor de Aguas, muchísimas gracias por el espacio. Yo tengo una inquietud. En base a lo que usted acaba de mencionar, justamente con la historia de nuestro país hermano de Chile, con el tema socialista en el gobierno de Allende, e igualmente con el gobierno neoliberalismo, que fue obviamente del dictador en ese entonces, Pinochet, nos damos cuenta bien exactamente de la connotación o las diferencias de estos dos sistemas políticos de saber cómo se puede considerar a nuestro país, conociendo que en estos 14 años de gobierno, del gobierno de Correa, social
el gobierno de Lenin, que todavía no se podía definir, si usted nos puede aclarar un poco en qué género político está el gobierno de Lenin. Y creo que más conviene en este momento, porque lamentablemente hemos visto que el gobierno socialista venezolano ha dado lo que está sucediendo ahora, y lamentablemente ha llegado mucho ciudadano venezolano en nuestros países. Y hablo a título personal, porque nosotros tenemos acá, a nivel igual en las demás ciudades comunitarias. ¿Qué es lo que ustedes más bien nos aconsejarían en ese sentido, como usted acabó de mencionar con la universidad? Aparte de eso, volverle a recalcar y consultarle en qué gobierno o en qué sistema de gobierno se le consideraría en este momento a Lenín Moreno. Esas son mis inquietudes, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho por su gentileza y por su intervención. Los Estados Unidos de Norteamérica viven hoy, con la presencia del presidente Biden, electo recientemente, una forma de pensamiento, una corriente de pensamiento enmarcada en el socialismo, algo que no podía entenderse en el gobierno anterior. Como ustedes habrán visto, los cambios que se han impreso a través del nuevo presidente, valga la redundancia, en los Estados Unidos, nos hacen ver que una corriente de pensamiento en un determinado contexto es válida, desde la forma como se le aplique. En nuestro contexto nacional, el momento que nosotros vivimos nos hace ver algo muy claramente, y en esto creo que todos debemos coincidir, es de que no hemos logrado encontrar la unidad nacional. Es decir, seguimos divididos en corrientes de pensamiento de izquierda, pensamientos de derecha, cuando sabemos que los ecuatorianos tenemos necesidades básicas en primer lugar a nivel nacional y otro tipo de necesidades que deberían cumplirse cuando Ecuador junto con el resto de países de Latinoamérica logren también esa unión regional. No podemos avanzar de forma unitaria, no podemos avanzar en el camino solitarios, valga la redundancia, cuando en el contexto global el mundo exige que debemos tomarnos de la mano. Es decir, y bueno, no quisiera topar el tema político porque resulta, bueno, no quisiera hacerlo de forma personal, más bien quisiera decirlo desde la parte de la academia. Resulta de que las uniones de los países, y precisamente cuando los países en su contexto interno han logrado dialogar, conversar, encontrar, han hecho que esos países organizados se alíen a otros más, como por ejemplo ha sido el caso de la Unión Económica Europea, como es el caso de los países asiáticos que acabo de citar hace poco. Solo eso hará que en algún momento Latinoamérica intente dar un paso adelante de la frontera del subdesarrollo. Si esa unión nacional no nace, si todas estas entidades que ahora están alrededor nuestro generando un montón de ruido a nivel político, y si la tendencia sigue así, lo único que llegaremos es en pleno siglo XX, a seguir teniendo un país que no ha logrado encontrar la unión, un país que no logra encontrar la unión regional, y desde ahí obviamente el desarrollo que esta Latinoamérica necesita, y no solo por sus ciudadanos, sino por propia identidad, porque no somos solamente dueños de una gran cantidad de recursos, de materias primas, recurso humano y materias primas, y no se diga de las bellezas naturales que tenemos en cada uno de nuestros países, sino también que tenemos una necesidad de dejar atrás ese concepto de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, países del tercer mundo. Eso es algo de lo que debemos ya despojarnos todos los latinoamericanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Mijael. Por favor, ¿puede activar el micrófono? Gracias. Doctor, buenas tardes.
Disculpe, ¿cuál es la principal característica del socialismo, comunismo y el neoliberalismo? Bien, es una excelente pregunta. Voy a resumirla como lo traté de hacer hace un momento en lo que se llama una corriente de pensamiento de izquierda y de derecha. Cuando hablamos de izquierdas hablamos de todo aquello que se llama o lo que cobija el socialismo o el comunismo. En los inicios, después de la Segunda Guerra Mundial, los conceptos socialismo y comunismo eran lo mismo. Ahora, con el paso del tiempo, han ido desarrollándose y alcanzando también diferentes definiciones. Pero cuando hablamos del socialismo y del comunismo, hablamos de la tendencia de pensamiento de izquierdas. Cuando hablamos del neoliberalismo, de la liberación de mercados o del capitalismo, hablamos de las tendencias de pensamiento de derecha. Y asimismo tenemos tendencias de pensamiento de izquierda extremas, tendencias de pensamiento de derecha extremas también, o tenemos tendencias de pensamiento que van desde el centro hacia la izquierda y desde el centro hacia la derecha. Y es así como, por ejemplo, nosotros en este último tiempo hemos tenido la oportunidad de ver en la televisión, ahora que vivimos este momento de elecciones, hemos tenido la oportunidad de escuchar la forma de pensamiento de las personas que intentan llegar a la presidencia de la República. Han habido ocasiones que incluso personajes que intentan llegar a ocupar esos cargos han dicho que no es necesario tener una tendencia de pensamiento. Pero eso es un error grave, porque quien intenta llevar la dirección de un país debe tener impresa en sí, en su pensamiento, esta corriente de pensamiento para saber hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, para concluir, la derecha o la izquierda se van identificando con este tipo de conceptos también que a nivel académico tienen que ver, por ejemplo, en la izquierda con el marxismo, el leninismo, y en la derecha tienen que ver con los conceptos neoliberales y postneoliberales, que en la academia existe una gran cantidad de información que podría ayudarnos a entender de mejor manera este tipo de tendencias o corrientes de pensamientos. En resumen, tenemos tendencias de pensamiento de izquierda y tendencias de pensamiento de derecha que también comparten un centro que en nuestro caso, por ejemplo, se denominan o donde están encasillados los socialdemócratas, que no dicen ser ni izquierda ni de derecha, pero que tienen tendencias hacia los dos lados. Bien, un poco complejo. Ojalá tengamos un poco más de tiempo al futuro para seguir desarrollando estas temáticas. Espero haber de alguna manera satisfecho la pregunta, la respuesta a su pregunta. Sí, muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados estudiantes, por cuestiones de tiempo, tenemos otro webinar a continuación. No podemos continuar con las preguntas. Agradecemos a ustedes por su participación. Gracias a usted, doctor. Y bueno, damos por terminado el webinar.